En las cocinas donde está Efigas no solamente se cocina comida, se cocina la vida, las decisiones, los negocios, el futuro turístico y empresarial del eje cafetero. Hoy nos acompaña un líder gremial muy representativo de esta querida ciudad de Pereira, el doctor Jorge Iván Ramírez, presidente de la Cámara de Comercio de Pereira. Jorge, muy buenas, ¿cómo estás? Hombre, Carlos, muchas gracias. Un saludo muy especial desde la Cámara a esta maravillosa empresa de Efigas y muchas gracias por esta invitación. Este espacio lo hemos construido para dialogar con todos nuestros líderes empresariales que nos han acompañado en todo el desarrollo empresarial de esta gran compañía. Y quisiéramos escuchar tus opiniones, tus conceptos. Y como tú ves, todo este ambiente está alrededor de las cocinas. ¿Qué te recuerda a ti una cocina de tu infancia? ¿Qué recuerdos traes de eso? Me acuerdo de mi mamá asando una arepa. Las arepas nuestras de este tamaño, que eso era lo mejor que a uno le podía pasar en la mañana, una buena taza de chocolate Con su arepita. con una arepa con mantequilla, eso era lo mejor. ¿Y qué tal el queso después? El queso que se hacía con la leche El queso de finca. sí, y recién ordeñado. Yo me acuerdo, yo me levantaba a ayudarle a ordeñar a mi papá. Eso era una maravilla en ese tiempo, o era que teníamos estómago bastante fuerte, pero en ese tiempo eso era de la ordeñada al chocolate. Era una belleza, esos recuerdos de la infancia fueron muy, son maravillosos porque fueron muy formadores. Y mira, Jorge, cómo fue el gas transformando la vida de esas regiones. De los primeros municipios que tuvo gas en el eje cafetero fueron Balboa y La Celi. Por ahí se comenzó. Yo me acuerdo de eso. Eso fue por ahí en el 94, 93, 94. 97, exactamente. 97. Estaba yo recién había terminado el colegio, cuando me acuerdo de ver las obras en la vía para llevar el gas. ¿Y cómo le parece que mi mamá todavía tiene la misma estufa que puso después de que llegó el gas domiciliario a la casa? Porque allá, acuérdese que esto era, póngale cuidado mi hijo al camión, ahí viene el camión del gas, va y que corra detrás del camión de gas porque se acabó la pipeta. Eso se acabó, digamos, en el momento en que llegó el gas domiciliario. Sí, nosotros históricamente hemos manejado un eslogan que es cierto, que no es un eslogan comercial, sino definitivamente el gas natural le cambia la vida a la gente. Por lo menos en esa zona de esos municipios tan alejados, no hay que estar pendiente de si llegó o no llegó el gas. Hay continuidad, hay economía, hay seguridad y obviamente ha sido parte del desarrollo general de toda esta región. No solamente desde el punto de vista residencial, sino desde el punto de vista comercial e industrial, que digamos que es parte de la conversación que queremos tener hoy en día. Pero ahondando un poco más en esa parte personal, ¿te gusta la cocina? ¿Has cocinado? A mí me encanta. ¿Cómo le parece que yo tuve, en el año 2001, abrí un restaurante en Pereira? Ah, qué bueno. Detrás de la alcaldía hay un pasaje comercial que se llama Pasaje Comercial Santiago Londoño. Sí, señor. Más conocido como el pasaje del tubo. ¿Sabe por qué? No. Porque allá se reúnen unos señores, todos ya de mucha edad, a tomar café, y empiezan a conversar y dicen, es que yo tuve tanto ganado, es que yo tuve tantas señoras. Lo llaman el pasaje del tubo. Y ahí tuvimos un restaurante, se llamó Vino Tinto. Antes de eso, digamos que cuando yo me vine a vivir a Pereira en el año 97, yo me vine a vivir a Pereira, me vine a vivir donde mi hermana, y los primeros 8 meses que estuve ahí sin trabajo, yo era el que hacía de comer, yo era el que hacía lavar la ropa, el que organizaba el apartamento, porque había que hacer algo, pues mi hermana no me iba a tener ahí de gratis. Y ahí, digamos, empecé a solucionar. Yo me acuerdo a llamar a mi mamá con 5.000 pesos en el bolsillo y decirle, mami, tengo que hacer comida, tengo que hacer el almuerzo que hago con 5.000 pesos. Y entonces ella me decía, mijo, cómprese un chorizo, cómprese un tomate, unas cebollas, haga arroz. ¿Y cómo se hace el arroz?
2 de agua por 1 de arroz, etc. Y esto era una conversación de todos los días con mi mamá para poder hacerle de comer a mi hermana Luz Miriam, que era la mayor y trabajaba, y a mi hermana Amparo, que también, ellas eran las que mantenían, digamos, el apartamento. Y ahí empecé a tener contacto, digamos, con el tema de cocina. Ahora, después de 7 meses de levantarme a hacerle comer un día, dije, no me aguanto más esto, vamos a buscar trabajo. Pero tenía un problema, era que yo tenía 17 años y nadie me contrataba antes de tener los 18. Con la gran fortuna que el día que cumplí 18 años, ese día me contrataron en una empresa. Y ese día dije, la próxima vez que yo cocine, lo voy a hacer. Obviamente entendí que la labor de las señoras que hacen de comer, de las esposas que hacen de comer, que mantienen el hogar, es una labor espectacular. O sea, después de haberlo vivido 7 meses y después de haber sido un adolescente en mi casa que no hacía nada, aprendí que esa labor que hacen ellas todo el día de decidir qué almorzar, mantener la casa, es una labor espectacular. Y después de eso decidí que yo no iba a volver a cocinar sino hasta que a mí eso me produciera placer. Y después tuve el restaurante, ahí aprendí ya, digamos, un poco más de técnicas y de cosas. Y hoy en día, el 24 y el 31 y el Día de la Madre y las fechas especiales, no permito que nadie compre comida. Yo me siento y digo, bueno, vamos a hacer. El 24 de diciembre hice una punta de anca al horno con un puré de plátano maduro. Con un puré de plátano maduro, con una ensalada, pero le hago costillas barbecue, pero le hago paella. Por ejemplo, me siento y me encanta porque alrededor de la cocina, hacer la paella para mí es una cosa súper placentera. Mira, Jorge, cuando uno cocina, y varios de los invitados que han pasado por acá que les gusta la cocina, coincidimos en que en esa labor, aparte de que se hace con amor, se discuten y se hablan tantos temas que cuando la cocina es familiar, como tú lo hacías en tu adolescencia para tus hermanas, seguramente en esa elaboración y cuando ellas estaban presentes, salían decisiones y salían cosas puntuales de la conversación alrededor de la cocina. Entonces es muy enriquecedor ese espacio, porque no es solamente la labor de preparar unos alimentos, sino el amor con el que se hace y la conversación que está alrededor de todos los que participan en ella. ¿Qué cosas recuerdas tú de tu infancia o de ese proceso, tanto como inicio de empresario y de inicio de estudios en tu época, que hayas conversado o decisiones que se hayan tomado alrededor de la cocina? No, pues a ver, muchas decisiones, por ejemplo, cuando uno va a tomar decisiones importantes, muchas veces todo empieza a partir de una comida, una invitada a comer. Yo, por ejemplo, con mi esposa tomamos la decisión hace unos años de comprar un lote, de construir una casa y demás. Y ella no quería irse, digamos, como al campo, como a la zona rural. Entonces yo me inventé un día una comida y alrededor de la comida le dije, oye, necesitamos un poquito más de espacio porque ya llegaron 2 hijas, yo tengo una hija mayor y yo ya había comprado el lote. Y era como contarle... Legalizarlo, porque acuerde que uno tiene que pedir permiso. Entonces lo hice alrededor de una preparación que hice en la cocina de la casa. No estaban las niñas, estaban donde los suegros. Y al final me dijo, usted definitivamente sí, o sea, me echa todo este cuento para que yo no me ponga brava por la comprada del lote. Y dije yo, no, es que el lote lo podemos construir y vender la casa, pero digamos, hagámosla de tal manera que te guste, para efectos de que cuando se vaya a vender valga la pena venderlo. Cuando íbamos en la mitad de la construcción de la casa, un día que salimos de allá me dijo, oye, ¿y cuándo es que nos pasamos a vivir aquí? Es que en la cocina, al igual que todo proceso empresarial, se necesita un equipo, porque por muy bueno que sea el chef, necesita la validación, necesita el apoyo para picar, para algunas labores específicas, pero al final, cuando el producto final sale a probarse, se necesitan decisiones previas donde forma parte de todo un equipo, y eso generalmente a mí me pasa lo mismo en la cocina. Me gusta cocinar mucho, pero siempre tengo a mi esposa al lado para que me afine
el toque, los condimentos, y eso siempre ayuda, igual que en cualquier proceso empresarial. Cuando sale un producto final o un servicio, uno siempre necesita la retroalimentación del equipo para sacarlo de la mejor forma. Entonces, por eso es que alrededor de la cocina se cocinan muchas historias, se cocinan muchos procesos y se toman muchas decisiones. ¿Cómo le parece que una vez estábamos en Santa Marta, llegamos de la playa, de una señora que nos estaba haciendo posta cartagenera? Yo me senté y le dije, oiga, ¿cuál es esa receta? Y la señora empezó a contarme y yo empecé a anotar. Yo llegué a la casa y dije, voy a hacer posta cartagenera. Entonces fui y compré posta. Y esa vaina quedó durísima. O sea, yo hice la receta al pie de la letra, y, amor, prueba esto. Y ella prueba de no sacarle, está durísima. Luego volví, hice otra vez el ensayo, a la tercera, volví a leer la receta. Me dice en la receta decía que si no era posta, podía ser posta o punta de anca. Entonces fui y compré una punta de anca. Hice exactamente la receta y esa sí quedó espectacular. Le pongo eso a mi esposa y me dice, esta sí la podemos sacar a producción. Y esa anécdota es interesante porque también todos los chefs, al igual que en el mundo empresarial, hay secretos industriales o empresariales. Generalmente los cocineros expertos, entre comillas, son egoístas un poco en ese aspecto. Ellos tienen siempre la técnica y el truco final, que ese truco final nunca se lo dan. Y lo da ese proceso que tú hiciste, la experimentación, el probar y el probar, hasta que llegas y le das el punto necesario. Y sabes una que tiene que ver con, digamos, con el tema del gas. Cuando yo empecé a cocinar, por ejemplo, costilla, barbecue, de la grande, de esa San Luis que es importada, la primera vez que lo hice se me quemó. La segunda vez me quedó muy regular. A la tercera entendí que había que tener una combinación entre la capacidad del horno y el tiempo que le tenía que poner a las costillas para que el huesito saliera perfecto. Y un día me invitaron a la casa de un amigo, que además es un amigo en común, y me dijo, usted esas costillas suyas son famosas, yo quiero que usted me las haga. Y le dije, viejo, me toca irme por ahí desde el mediodía. Me dijo, ¿pero por qué? Y yo, porque yo no sé su horno, qué capacidad tiene, no sé si el gas le llega bien, si no le llega bien, si es mucho o es poquito, entonces me toca empezar de menos a más para que no se me vayan a quemar, porque imagine usted con un poco de invitados y yo con unas costillas quemadas, ¿qué hago? Entonces, a veces el conocimiento de la herramienta y la combinación del conocimiento del cocinero hacen que uno termine realmente haciendo un buen plato. Como dice usted, en el mundo empresarial no es solo una sola combinación, son muchas las que hacen que una empresa sea exitosa. Y lo que tú acabas de comentar de la experiencia de ir a cocinar en otro lado es adaptarse al entorno, adaptarse a ese entorno diferente que tú en tu casa sabes de dónde tienes el cuchillo, sabes qué temperatura te da el horno. Cuando uno va a cocinar en casa ajena, siempre adaptarse a ese ambiente no va a ser fácil, y lo mismo pasa en el mundo empresarial. O sea, cuando uno va y ejecuta labores en zonas diferentes, en regiones diferentes. Nosotros en Efigas, que estamos en el eje cafetero, hay culturalmente 3 regiones en los 3 departamentos. O sea, hay una idiosincrasia diferente, a pesar de que somos regiones muy pequeñas. Uno sí siente una diferencia cultural entre la gente de Armenia, Pereira y Manizales, obviamente con sus particularidades puntuales en cada una de ellas, que han hecho crecer tanto esta región. Jorge, tú que estás en el mundo empresarial, ¿qué decisiones o qué empresas has visto crecer en el sector gastronómico importante que lleven al desarrollo empresarial en esta ciudad? Pues mire, voy a empezar con un dato. En Risaralda, salvo Santa Rosa y Dos Quebradas, que no tengo esas cifras, tenemos cerca de 3.100 establecimientos dedicados a la gastronomía. Y si hay un sector que ha crecido en los últimos años, es el sector gastronómico nuestro. O sea, tenemos hoy el auge de muchos restaurantes que no teníamos hace 10 años.
gracias, digamos, a la migración de gente de otras regiones, pero sobre todo a la madurez que tenemos o que tiene ya el sector, tanto en chef como en infraestructura, como en, digamos, el crecimiento que hemos tenido en los últimos años nos ha permitido atraer ese tipo de infraestructura. La agroindustria en general ha crecido gracias a que hoy tenemos la proveeduría de gas sin restricción alguna. Yo me acuerdo cuando yo era empresario de restaurantes que el gas era, pues imagínense, el insumo. Entonces ese sector ha crecido gracias a esa infraestructura que hoy tenemos y que provee la empresa. Y la agroindustria ha ido creciendo mucho en los últimos años, alrededor digamos, de nuevas empresas que han llegado dedicadas a la transformación de productos agrícolas y a que tenemos la infraestructura necesaria para que eso pueda suceder en la región. Hay un tema importante y tantos años en la Cámara tú has visto tanto crear como cerrar muchas compañías. La época de pandemia creo que fue una época crítica para muchos sectores, principalmente el gastronómico. ¿Qué recuerdas tú de la resiliencia que hubo en ese momento de los restaurantes o de los emprendimientos que había antes de pandemia y lo que pasó después de la pandemia? Yo creo que si hubo un sector, como dices tú, resiliente fue ese. Digamos, muchas de las empresas se transformaron y tuvieron cambios significativos producto de la pandemia. Muchos sucumbieron al tema, pero en Pereira particularmente, era más el número de empresas. Ese año miramos una tendencia muy particular y es que no se cancelaron, normalmente se cancelan entre 3.000 y 4.000 empresas al año. Empresas que no alcanzan el año, que no pasan los 3 años, que es, digamos, como el punto en el que normalmente las empresas se cierran. Y ese año no alcanzaron a cerrarse 2.000 empresas. Porque los empresarios aguantaron, esperaron, muchos aguantaron, por ejemplo, a no despedir a sus empleados, pero fue una época muy compleja. El tema de los domicilios, muchos de los empresarios subsistieron a punta de domicilio. ¿Y cómo se reinventaron, ¿no? En ese aspecto? Y se reinventaron, otros aprendieron a hacer catering y entonces empezaron a atender los eventos directamente en las casas. Nosotros somos una raza, y hablo de los colombianos, que no nos varamos ni nos doblegamos ante las dificultades. Lo que hizo el sector gastronómico y los empresarios en general fue tratar de alguna manera de pasar ese año, y al año siguiente hubo un auge en eventos, en actividades que les permitió de alguna manera equiparar esas pérdidas que habían tenido el año anterior. Te cuento un dato importante que definitivamente después de una crisis siempre se ven oportunidades, y en el sector gastronómico del eje cafetero así se da. Antes de pandemia, la compañía tenía un consumo de 2 millones de metros cúbicos en el sector comercial. Hoy en día, años después de su recuperación, estamos casi en 3 millones de metros cúbicos en el sector comercial. O sea, es un tema de un cambio y de una expansión que se ha venido dando, producto de todo el aprendizaje que se tuvo, y también hay que reconocer. Y a eso quiero preguntarte, ¿cómo ves tú el desarrollo turístico y el potencial que tiene esta zona desde el punto de vista tanto turístico como gastronómico, que está asociado el uno al otro? Pues mira, cuando uno mira las cifras de turismo del eje cafetero, nosotros, inclusive por encima de Armenia, tenemos un mejor desempeño. Y es porque nosotros le apostamos hace ya muchos años, hace 20 años, a un turismo diferente al turismo, digamos, solo de naturaleza. Hoy te doy cifras, por ejemplo, del Centro de Convenciones de Pereira, solo de Expo Futuro, sin hablar de el Movish y el Sonesta. Nosotros el año pasado tuvimos 240 eventos que tuvieron una derrama económica en la economía de Pereira y digamos, Risaralda, de cerca de 80.000 millones de pesos. Es turismo más especializado que viene, tuvimos
congreso de veterinaria de 7.000 médicos veterinarios, tuvimos congresos médicos y todo tipo de actividades sumado a las actividades que la Cámara desarrolla, entre ellas, por ejemplo, una feria que tenemos que se llama Sabor a Mí, que es una feria para apoyar al sector gastronómico. Entonces, nosotros hemos venido avanzando. ¿Qué nos falta? En materia de lograr un posicionamiento desde el punto de vista turístico nos hacen falta camas de cierto nivel. O sea, cuando aquí vienen a un congreso veterinario, 7.000 médicos veterinarios, se ocupa las casas campestres, las fincas, no hay problema porque, digamos, en ese perfil ellos no tienen problema en ubicarse. Pero cuando son médicos, entonces esa capacidad se nos reduce a 1.300 camas. Ahí tenemos unos retos importantes, obviamente se están construyendo hoteles, pero tenemos, digamos, hoy la capacidad de atender eventos hasta 3.000 asistentes en el centro de convenciones, hasta 7.000, pero eso nos toca hacer una infraestructura gigantesca. Nosotros ahí hemos logrado además recompra. El médico que viene a la convención luego termina viniendo o el fin de año o después con su familia y nuestros indicadores ahí han mejorado muchísimo. Qué bueno. En esta zona hay marcas representativas que queremos reconocer sin querer excluir algunas también, pero hoy nos acompañan marcas tan importantes como Frisbee, que genera tanto sentimiento en los niños y en la adolescencia. Hoy tenemos una marca que representa mucho en esta ciudad, que es Lucerna, la avena y lácteos de San Fernando. Guancamole. Guancamole. ¿Te acuerdas de cuando arrancó esta compañía familiar? Y mira a hoy dónde estamos. Y también tenemos las arepas paisas. Entonces, ¿qué cosas en la vida, en tu desarrollo empresarial, te han marcado como personas y como empresas que le quieras valorar en el desarrollo empresarial en la región? Le voy a contar dos anécdotas, una de guancamole y otra de Frisbee. ¿Cómo le parece que cuando yo era niño, si a mí me preguntan cuál es el plato típico de los pereiranos? No es la bandeja paisa, no son las lentejas, no es el tamal, que no es nuestro, no es el fiambre. ¿Sabe cuál es el plato típico nuestro? El pollo. El pollo Frisbee. Dígame qué pereirano no ha crecido deseando una caja de pollo Frisbee. Señor. Yo me acuerdo que mi papá se iba de la Celia cuando salía de viaje. Éramos 7 hermanos y nosotros sabíamos que la caja de pollo llegaba. Nos tocaba pues de apresita, ¿cierto? No importaba, pero porque ese sabor lo tenemos todos, como todos sabemos a qué sabe un pollo Frisbee, ¿o no? Todos sabemos. Y ríase cuando mi papá llegaba sin esa caja. Éramos 7 destruidos, pues porque eso era el mejor plato que nosotros nos podíamos comer. Y con Guancamole nació hace por ahí unos, yo no sé, yo creo que por ahí 20 años ya, ponle unos 15 años, y fue uno de nuestros primeros emprendimientos exitosos de Expo Camello, de la Feria de Emprendimiento de la Cámara de Comercio, que ya tiene 22 años. Claro. Y volviendo pues a la pregunta después de esa anécdota, yo tengo, digamos que yo tengo 2 fases en mi vida muy marcadas. Una, yo soy abogado de profesión, salí de la universidad en el año 2004 y empecé a trabajar en la Cámara de Comercio en el año 2005. Durante 13 años fui el secretario general, estuve en diferentes puestos en la Cámara, pero al final terminé como vicepresidente jurídico de la Cámara. Y este es, digamos, un mensaje porque uno puede trascender de ser yo siempre he dicho que no es lo mismo ser defensa que ser delantero. Cuando yo era el abogado de la Cámara, a mí iban y me proponían autorizaciones para eventos y cosas para ayudarle a los empresarios. Y yo siempre tenía la palabra perfecta para decir que no se podía. Pero la vida giró y entonces me pusieron a mí a que fuera yo el que atendiera a los empresarios, ¿cierto? Cuando me nombraron hace 8 años presidente. Y entonces yo hoy digo que todo se puede hacer.
Y a mí me marcó mucho eso porque entendí que no es en lo empresarial todo se puede, obviamente con las métricas y los cuidados que hay que tener desde lo jurídico, pero siempre y cuando todos los que estén alrededor de los proyectos tengan la apertura para decir que se puede. Uno siempre encuentra la solución. Yo me acuerdo que yo era el primero en decir que no se podía. Entonces entendí, digamos que desde ese punto de vista entendí más a los empresarios. Cuando ya me siento a hablar con un empresario me cuenta a mí sus dificultades, yo ya no lo miro como el abogado de la cámara, yo ya lo miro como el gerente de la cámara que tiene que resolver también dificultades y problemas como tienen todos los gerentes, como usted se levanta a resolver dificultades y muchas veces uno como abogado o como funcionario no entiende el contexto general que tiene el gerente y por eso a veces uno se vuelve un solucionador de problemas. Eso a mí me ha marcado porque entender esa transición fue muy, al comienzo cuando me nombraron fue muy complejo, cómo me quito esta vestidura de abogado que está pendiente de los riesgos, de los problemas, de que no nos van a demandar y luego digo, pues si nos demandan resolvemos, que resuelvan los abogados. Cambiar ese chip a veces es complejo. Lo digo porque en las organizaciones a veces hay quien a todo le dice que no, ¿cierto? Hay quien le dice a todo que sí, sin filtros, que también es muy peligroso, ¿cierto? Pero hay que tener un punto medio, digamos, en esos temas para poder ayudar a resolverlas y a poder cumplir los objetivos misionales de las empresas. Jorge, el desarrollo empresarial que se da en todas las regiones del país depende mucho de la infraestructura de los servicios públicos instalados en cada una de sus zonas. ¿Cómo valoras tú la presencia de FIGAS para el desarrollo empresarial en esta zona? Carlos, es que sin infraestructura no hay desarrollo. O sea, uno siempre tiene que mirar que hay un antes y un después de que llega la infraestructura, sea la infraestructura vial, la infraestructura de telecomunicaciones o la eléctrica. Obviamente el auge y el crecimiento no solo en el sector turístico, sino en el sector gastronómico, en el agroindustrial, en el comercial de la ciudad que está relacionado con el gas tiene que ver con la empresa y tiene que ver con el gas domiciliario. Si nosotros no tuviéramos eso no seríamos competitivos, no podríamos estar exportando lo que hoy exportamos, no podríamos digamos estar vendiendo en el sector turístico y gastronómico lo que hoy se vende porque no seríamos básicamente competitivos. Y pasa, por ejemplo, con el centro de convenciones. Hoy nosotros somos competitivos en el turismo corporativo frente a Caldas y Quindío porque nosotros tenemos el centro de convenciones más grande. Ya tenemos una experiencia de 20 años, ya sabemos cómo atender los eventos. Tenemos una cocina, hablando de infraestructura, una cocina que es una cocina de 1.500 metros cuadrados donde se atienden a 1.500 personas en 45 minutos. Y eso es pues gracias a que tenemos gas y que podemos funcionar. Imagínense nosotros ahí tratando a punta de pipetas, también es muy importante, no voy a decir que no. Y seguramente resolveríamos, pero es mucho más fácil simplemente abrir la llave y encontrar el gas listo para encender los fogones. Entonces yo creo que parte del desarrollo económico y social no solo de Risaralda sino de la sociedad en general depende de que cada vez más gente tenga acceso a los servicios básicos que son tener gas, agua, electricidad y hoy telecomunicaciones. Entonces yo creo que ha sido fundamental. Yo creo que en la región, si uno hace una métrica de lo que ha crecido los últimos 30 años, seguramente ahí vamos a encontrar unas cifras muy discientes de la llegada de la infraestructura que necesitábamos en Risaralda. Acorde a eso, comparando el desarrollo exitoso que ha tenido la ciudad y la región con una receta de cocina, ¿cuáles consideras tú que fueron los ingredientes claves y precisos para que esa receta fuera tan deliciosa o tan exitosa? Pues mira, la configuración es clave. Tiene que haber trabajo articulado, ¿cierto? Como en la cocina, con quien prepara lo que se va a cocinar, quien hace la receta perfecta, trabajo articulado entre las instituciones, el sector público y privado, ¿cierto? Que permitió que llegara la infraestructura, un buen producto,
¿cierto? Además, un producto de calidad constante, permanente. Y al final, el resultado pues es una buena preparación que deja contentos a todos, que genera desarrollo, que aumenta los indicadores económicos y sobre todo que reduce las brechas de pobreza que tenemos. No es lo mismo cocinar con leña, carbón que con gas, es mucho más eficiente, es mucho más sano, y eso hace parte de una mezcla perfecta que al final da un plato delicioso y saludable. Cuando tú piensas en el futuro de esta región, ¿qué te sueñas? ¿Qué ves como hacia dónde vamos y qué necesitamos para seguir creciendo? Mira, yo sueño con una región que tenga, por ejemplo, si hablamos de infraestructura, que pueda rápidamente tener mejores vías, que las necesitamos, un sistema masivo de transporte diferente al megabús o adicional al megabús, un metro, un tren de cercanías. Sueño con una clínica de 4º nivel con muchísimos especialistas que puedan atender los problemas de alta complejidad de salud que tiene esta región. Yo le cuento, yo sufrí un tema de salud hace un par de meses y me tocó irme a Valle del Lindí porque aquí no encontramos los médicos especialistas que se necesitaban. Y hoy tengo una sensibilidad porque me pasó y lo viví en carne propia. Entonces, uno no puede hablar de desarrollo si usted no tiene salud, acceso a la salud, no solo yo, o sea, todos los ciudadanos sin restricción alguna. Una ciudad dedicada a generar las condiciones para que los empresarios puedan hacer su empresa, para que quien quiera vivir aquí pueda venir a vivir tranquilo, que tengamos seguridad. Mejor dicho, es el ideal de sociedad, ¿cierto? Yo sueño con eso. ¿Qué necesitamos? Que no se pierda el trabajo articulado entre los sectores públicos y privados, entre las instituciones, que no perdamos las instituciones. Las universidades tienen que seguir haciendo su trabajo de formar a las generaciones, los gremios tienen que seguir representando a los empresarios, pero como digo yo, sobre todo los gremios deberían dejar de echarse discursos sobre la competitividad y empezar a pensar en sus empresarios y a trabajar por cada uno de ellos. Nosotros lo hacemos en la Cámara, dejamos de echarnos discursos profundos y nos dedicamos a ayudarle al empresario en el día a día a que sea más competitivo. Y sueño en una ciudad donde mis hijas puedan trabajar, puedan estudiar y puedan tener aquí a mis nietos. ¿Qué tipo de empresas te gustaría ver crecer aquí? ¿Que no las tengamos o que haya que seguir fomentando? No, yo no tengo preferidas. Yo creo que el sector empresarial es multicolor, como lo es cualquier sociedad, ¿cierto? Me parece que nosotros tenemos una masa empresarial, microempresarial. Me encantaría que esos micro pudieran pasar al siguiente nivel, ¿cierto? Que no fueran tan micros y que empezaran a tomar un tamaño de empresas mucho más representativas, porque en la medida en que la empresa crece, se desarrolla, pues va a generar más empleo, porque vamos a poder llegar a decir que tenemos pleno empleo o vamos a emplear a mucha gente. Esta es una ciudad que donde usted se sienta, Carlos, se encuentra en promedio de 10 personas, 4 no nacimos en Pereira, pero la ciudad nos acogió, pero la ciudad nos dio empleo, pero aquí crecieron nuestros hijos, aquí crecieron nuestras familias. Y sueño con una ciudad que le permita a la gente seguir llegando, ¿cierto? Y que las empresas tengan la capacidad de contratar a esas personas y que los hijos nuestros no se vayan a vivir otros sueños en otras ciudades, sino que vivan un sueño aquí, porque esta es una ciudad maravillosa. Pasa mucho que nos preocupamos por educar muy bien a nuestros hijos, que se vayan a las mejores universidades del país y luego terminamos nosotros solos aquí, ¿cierto? Las empresas, pasa mucho. Empresas que tienen que cerrar porque los hijos dijeron, no, a nosotros no nos interesa eso, yo estoy en Viena y estoy en Australia y yo no quiero volver por allá, ¿cierto? Yo quisiera que mis hijas no se me fueran. Es un efecto que está pasando al contrario. Los jóvenes profesionales talentosos están saliendo y los viejitos de otras regiones están llegando a aprovechar
ese remate de su vida en esta zona tan bonita. Y eso es importante, por algo está viniendo la gente. O sea, algo se está gestando en esta región, tanto a nivel público, privado, empresarial, que la está volviendo interesante. En el día a día, por lo que tú trabajas, con todo ese ideal que te levantas, con ganas de hacer cosas, ¿qué te gustaría que la gente que está afuera piense del eje cafetero? No, nosotros hemos vendido en los últimos años, que es además una realidad, vendido más no es mostrado, que esta primero es una región comercial, empresarial, con una masa empresarial seria, pero además con unas potencialidades que le permiten a cualquier empresario llegar aquí. A través de la Agencia de Atracción de Inversiones han llegado cerca de 80 empresas que generan casi 20.000 empleos formales. Y cuando yo digo yo sueño con una ciudad donde mis hijas puedan vivir y trabajar, es porque a la medida que lleguen ese tipo de empresas también esos talentos que formamos pues se puedan quedar en la ciudad. Yo no quisiera que la gente afuera pensara que perdimos nuestra pereiranidad. Eso de ser queridos, buena gentes, de recibir al que llega sin mirarlo de una manera distinta, eso de que si hay dos hojas de vida y este es de Pereira y este es de la costa, entonces, aunque este no sea mejor porque es de Pereira, entonces lo contrato porque es de Pereira, porque aquí no pasa eso, aquí contratamos al mejor, aquí no nos importa de dónde es la gente, yo no quisiera que perdiéramos eso, porque hay que ser, digamos, hay que querer lo nuestro como lo queremos, pero hay que quererlo también pensando en que quienes vivimos aquí tenemos que ser buenos profesionales, buenas personas, ser queridos, atender bien a la gente, y el que pierda eso, pues digamos, en esa medida irá perdiendo ese espacio generoso que tiene Pereira, que es abrirle las puertas a cualquiera sin importar de dónde venga, siempre y cuando cumpla esos requisitos básicos que tenemos aquí. Aquí no toleramos el que es maleducado o el que es maluco, pero el buena gente, no importa dónde venga, aquí lo recibimos y lo abrazamos y lo sentimos como un pereirano más. Yo llevo aquí 30 años, me siento más pereirano que cualquiera, pero le pasa mucho a muchas personas que llegan y a los 2 años dicen, yo también me siento pereirano, es que uno aquí se siente querido, la gente aquí es distinta. Yo no quisiera que la gente algún día pensara, oiga, qué pesar de esa ciudad como era de acogedora, y eso se nos perdió. Son retos que tenemos como ciudad porque con la llegada de muchas culturas, a veces eso... Soy fiel testigo también de eso, Jorge. Yo llevo 20 años en esta región. Llegué a Pereira, viví aquí en Pereira casi 6 años y me siento un pereirano o un manizaleño y un cuyabro más, porque la verdad es que las 3 ciudades me han recibido con ese amor y con esa entrega. Hablando de las cosas que no se deben de perder, si concluimos que este éxito que ha tenido la región y la ciudad está compuesto de varios ingredientes, enumérame 3 ingredientes empresariales que no pueden faltar en esa fórmula o en esa receta que generó el éxito y el desarrollo empresarial que se tuvo acá. Pues mira, la primera y la general tiene que ver con la infraestructura que hoy hemos construido. O sea, lo que hoy tenemos digamos, nos falta mucho el desarrollo vial, pero hoy no podemos perder lo que tenemos. Hablando un poco de todo el tema de autopistas y de las vías, no podemos perder eso. Ya nos pasó con las vías del Samán o con el peaje de Cerritos, que nos vendieron el sueño de que iban a quitar el peaje y que iban a hacer todas las obras, la doble calzada La Virginia, la doble calzada La Romelia, y lo que terminamos fue con un peaje, pagando el peaje y sin las obras. Eso no puede pasar, no podemos perder la infraestructura, ni eléctrica, o sea, tenemos que seguir fortaleciendo las empresas de energía, no podemos perder nuestra infraestructura de gas. Acuérdate del episodio hace 3 años con el tema de la suspensión del gas. Yo tengo para un fogoncito de esos chiquitos que logré comprar de energía, pues lo tengo guardado y siempre que lo veo digo, ¿será que lo regalo? No, ¿qué tal que nos quiten el gas? Porque es una cosa completamente necesaria y fundamental, no solo para las empresas, sino para los hogares. Entonces la infraestructura
hay que mantener. Primer ingrediente, infraestructura. Infraestructura. Vial, de servicios. Telefónica. Segundo. No podemos perder nuestra clase empresarial. Los empresarios son los que mueven la economía. El sector público genera las condiciones para que ese empresariado pueda desarrollar con seguridad jurídica, con tranquilidad, pueda desarrollar su actividad económica. Entonces hay que fortalecer hay que darle herramientas al empresario para que desarrolle la empresa, para que trabaje permanentemente por generar empleo. Y yo creería que el último es que no podemos perder nuestra cultura de acogida, no solo en Pereira, en Manizales y en Armenia, porque somos una sola región. No podemos perder nuestro don de gentes. Yo siempre he dicho que la primera cosa que uno tiene que hacer en la vida es ser buena gente. Y eso somos los manizaleños, los cuyabros y los pereiranos. Gente buena, gente trabajadora, gente que se levanta todos los días a sacar adelante sus familias. Yo creo que uno no puede perder esa capacidad de ser bueno. Nosotros en la Cámara siempre trabajamos 90-10. Y esto tiene que ver con esa última cosa. Dicen, ¿cómo así que 90-10? Nosotros trabajamos para el 90% de las personas que pagan los impuestos, que cumplen su palabra, que son buena gente, que sonríen, que atienden bien a la gente, que son cumplidores de sus deberes, ¿cierto? Que pagan los impuestos, etc. Nosotros trabajamos para ese 90%. Hay otro 10%, y de pronto soy muy exagerado que el 10% es mucho porque yo en esta región debe ser el 5%. Que pues no paga de pronto los impuestos, que no cumple su palabra, que no es buena gente. Nosotros no trabajamos para eso, porque invertimos la torta y dijimos, nosotros nos debemos al 95% de los empresarios chiquitos, que son los que necesitan del apoyo de la Cámara, ¿cierto? También nos debemos al 90%, 95% de las personas que quieren caminar a nuestro lado. Los que no quieren, los respetamos y no peleamos con ellos, los dejamos a un lado. En este momento de decisiones políticas y gubernamentales, digamos, difíciles para algunos empresarios, ¿qué mensaje les quieres dar? ¿Cómo deberían afrontar esta situación por la que empresarialmente algunos pueden estar pasando de dificultad? Bueno, yo lo que creo es que primero hay que participar. Uno en la universidad le enseñan que uno no puede vivir quejándose y el día de las elecciones no levantarse a votar, ¿cierto? Y yo creo que los empresarios tienen que tomar una posición que no sea una posición, digamos, políticamente correcta, sin importar su inclinación, no importa, sea de derecha, de centro o de izquierda. El empresario debe ser promotor de los nuevos liderazgos, sin importar, vuelvo y digo, en qué lado estén de la política, porque todas las vertientes y pensamientos para mí son completamente responsables. Pero digamos que uno enfrenta decisiones difíciles o momentos difíciles, también tomando decisiones que tienen que ver con transformar las realidades que hoy tiene el país y la región. Entonces, sin entrar en polarizaciones, yo creería que el mensaje que hay que darle a los empresarios es, oye, hay que participar, hay que hablar con la gente, hay que decirle a la gente por qué votar por el uno o por el otro. Yo siento, y se lo digo con todo cariño, porque hablo con la señora que nos ayuda en la casa o con la señora que nos sirve el café en la oficina, y muchas personas no tienen ni siquiera el contexto del Senado, de la Cámara, no saben para qué sirve eso. Y yo creo que los empresarios tienen que tomar la decisión de volverse educadores para que la gente entienda el contexto en el que nos estamos desenvolviendo y lo que hay en riesgo, ¿cierto?, si no se toman buenas decisiones. Es como el mensaje que yo les quisiera dar. El otro, yo particularmente creo que esta región tiene unos indicadores diferentes a los del resto del país. Nosotros, con la masa empresarial que tenemos, seguramente vamos a salir adelante, y este va a ser un año con retos y con complejidades, pero que los empresarios, creo yo, les va a ir muy bien este año. Hablando de todo esto, Jorge, ¿qué te gustaría que las personas sintieran cuando piensan en el eje cafetero? Bueno, cuando piensan en el eje cafetero, que piensen en turismo,
en turismo de naturaleza, en turismo corporativo. Yo creo que nosotros somos una región que nos complementamos. Yo me acuerdo hace unos años que estábamos hablando del proyecto del tren de cercanías y siempre, digamos, en la presentación del proyecto hablábamos de, venga, es que Manizales es industrial, Manizales Caldas es industrial, pero Armenia es turístico de naturaleza, pero Pereira es comercial. Nosotros somos una región que tiene cerca de 3 millones de habitantes, que se complementa de manera muy, digamos, muy fácil. Entonces hablábamos que era muy fácil decir, venga, si yo quiero que mis hijos estudien en Manizales, qué fácil sería poder conectarme fácilmente con Manizales para que mis hijos estudien en Manizales, pero si la gente quiere venir a comprar a Pereira, pues que se conecte fácilmente, y que si quieren ir a Armenia a comer a uno de los restaurantes allá de Finlandia, que esto sea una cosa que no tengamos que, digamos, tener unos traslados en vehículo que uno al final le genera barreras. Entonces yo quisiera que la gente pensara que es una región trabajadora, que se integra, que deja de lado, digamos, viejas costumbres de rivalidades que no tienen razón de ser, y que aquí trabajamos todos tirando para el mismo lado. Yo creo que tenemos los ingredientes necesarios para hacerlo. Tenemos unos empresarios juiciosos, pero además tenemos gente, como lo decía, con la calidez suficiente para poderse sentar en la mesa y trabajar alrededor de eso. Nos falta poner de acuerdo a quienes toman las decisiones, porque uno desde lo institucional puede proponer, pero quien toma las decisiones son las bancadas parlamentarias, los alcaldes y gobernadores, y ahí es donde ese trabajo entre lo público y lo privado se tiene que juntar. Entonces me gustaría que quien nos vea de afuera, técnico o no técnico, viajero o no viajero, vea que esta es una sola región que tiene lo necesario o para asentar aquí sus empresas, o para venir a vivir aquí, o para que aquí se eduquen sus hijos. Bueno, Jorge, la verdad agradecemos mucho este espacio, esta conversación amena, deliciosa, que nos contó parte de cómo estamos viendo el desarrollo de esta gran ciudad, todo lo que se está gestando acá en Pereira. Y desde la cocina de Figaz los seguimos invitando a escuchar más historias, más anécdotas y todo el día a día y el quehacer que se da alrededor de una buena cocinada, donde nos cuentan la evolución, la historia y el querer de esta gran región.